Seguimos de cerca la operación especial militar de Rusia en Ucrania y, como siempre decimos, para el gobierno ucraniano y los países de la OTAN resulta ser una invasión. Para Rusia, su defensa e incluso la del mundo, que tiene como objetivo el nacimiento de un nuevo orden mundial alejado del dominio impuesto por Estados Unidos y sus aliados, que en nombre de la libertad, la supuesta democracia, derechos humanos y la unipolaridad se creen los dueños del mundo y atentan contra la propia humanidad. Es así como las fuerzas militares rusas siguen avanzando en las posiciones que se plantearon como objetivos para desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Recientemente el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia tomó el control de la estratégica ciudad de Mariupol. Solo queda un reducto en la empresa siderúrgica Azovstal, donde se encuentran al menos 1000 militares ucranianos, pero no están solos. Se sospecha que hay mercenarios apoyados por Occidente. Hay un tema que en medio de todo y con el correr de los hechos quisimos dedicar especial atención. Resulta que Scott Reiter, ex funcionario de Naciones Unidas, aseveró hace pocos días que las primeras unidades neonazis ucranianas fueron entrenadas por la OTAN. Esto es muy grave, porque se trata de un plan que viene gestándose hace muchos años. Ejércitos racistas, supremacistas, que fueron combatidos precisamente por Rusia cuando era la Unión Soviética y libró al mundo de los nazis de Hitler. Estas afirmaciones de Ritter no son declaraciones estériles, forman parte del oscuro antecedente del organismo militar en la creación y el apoyo de organizaciones armadas encubiertas que acabaron por convertirse en grupos terroristas de extrema derecha y de índoles religiosos como ISIS, por ejemplo. Y estas acciones serían conocidas como Operación Gladio. Fueron una constante de los organismos de inteligencia occidentales como la CIA y el MI6 durante toda la mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Nos preguntamos, ¿neonazis ucranianos, una creación de la OTAN? Pongamos el punto en ahí. El pasado 24 de febrero dio inicio a la operación militar rusa en Ucrania, con el objetivo de no solo desnazificarla de las bandas neonazis apoyadas por Occidente, sino desmilitarizarla. Esta nación estaba siendo armada y asesorada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para convertirse en un peligro a la seguridad nacional rusa. Durante un mensaje televisado a la nación, el mandatario ruso Vladimir Putin detalló que el objetivo era proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Uno de los objetivos militares de esta operación es la ciudad de Mariupol, ubicada en la costa norte del mar Azov. Esta ciudad se encontraba cercada por las tropas rusas desde principios de marzo. Porque si nosotros vamos a comparar actual guerra en Ucrania con las anteriores guerras en Europa y en el mundo desatados por las fuerzas de la OTAN o por los Estados Unidos, nosotros vamos a ver las ciudades totalmente destruidas por los bombardeos, un avance de las tropas sin pensar en las víctimas civiles con cientos de miles de muertos, como en Siria, como en Irak, como en Afganistán, y obviamente la situación en Ucrania es muy diferente. Yo creo que, entre otras razones, uno de los objetivos de las tropas rusas es minimizar las víctimas civiles, por eso el avance es muy lento. Todo esto nos lleva a contar que luego de la Segunda Guerra Mundial, la entonces Organización del Tratado de Bruselas, conocida posteriormente como la OTAN, ideó junto a la CIA y al MI6, los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, una serie de operaciones clandestinas con el objetivo de prepararse ante una supuesta invasión soviética a Europa Occidental. Estas acciones, conocidas como Operación Gladio, consistían en el empleo de ejércitos secretos para actividades de infiltración, guerra sucia y operaciones de bandera falsa, las cuales tenían como objetivo destrozar la imagen de partidos políticos nacionalistas y de izquierda y así evitar que llegaran al poder mediante las urnas. Corría el año 1990.
cuando el entonces primer ministro de Italia, Giulio Andreotti, reconoció en el parlamento de ese país la existencia durante casi todo el periodo de la Guerra Fría de una estructura clandestina de paramilitares que operaban como un grupo de fuerza stay behind o detrás de las líneas, con el auspicio de la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales, denominada Red Gladio. Los turbulentos años de finales de los años 60 hasta los 80 fueron denominados en Italia como los años del plomo, que se dio en el contexto de la violencia callejera de grupos extremistas en el marco de la llamada estrategia de tensión. Esta estrategia fue una táctica que consistía en cometer actos terroristas para crear una sensación de miedo permanente en la sociedad y dirigir esa crisis emocional a un sector o grupo determinado en el país. En el caso italiano, contra el Partido Comunista de esa nación. El 12 de diciembre de 1969, 16 personas eran víctimas mortales de 4 atentados con bombas entre Milán y Roma, siendo el más famoso el de Piazza Fontana. Las autoridades responsabilizaron de los atentados a los grupos de izquierda en el país. No obstante, un informe secreto del SID, los servicios de inteligencia italianos, destacaron la posibilidad de que estos atentados hubiesen sido perpetrados por grupos de extrema derecha, con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA. En 1972, 3 miembros de los Carabinieri, la Policía Nacional Italiana, fueron asesinados en un atentado en Peteano, el norte de Italia. En 1980, la estación de trenes de Bolonia era sacudida por un ataque terrorista en el que fallecieron un total de 85 personas. Este atentado fue la acción más mortífera conectada con la Red Gladio. Durante los juicios por la masacre de Bolonia, Vincenzo Vinciguerra, un extremista de derecha enjuiciado por los atentados en Peteano, confirmó la existencia de una superorganización estructurada por la OTAN y con la colaboración de los servicios secretos italianos. Vinciguerra destacó que las acciones de grupos de extrema derecha, tales como Nuevo Orden o Vanguardia Nacional, fueron acciones llevadas a cabo dentro de la Operación Gladio. Posteriormente, se comprobó que los atentados de Bolonia fueron ejecutados por la organización neofascista Núcleos Armados Revolucionarios. De igual manera, la existencia de este tipo de estructuras paralelas en al menos 7 países de la OTAN fue un hecho constatado por pruebas e investigaciones independientes. Quizás ustedes se pregunten, ¿qué tienen que ver los grupos terroristas del Daesh o Al-Qaeda con las organizaciones neonazis ucranianas? Pues la relación aparentemente contraria entre estas estructuras es más cercana de la que comúnmente se dice. Todos forman parte de la estructura de ejércitos secretos de la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales. El exfuncionario de Naciones Unidas, Scott Ritter, afirmó en una entrevista con el escritor británico George Galloway que los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña y Canadá han entrenado y armado a los grupos fascistas neonazis desde el golpe de Estado del 2014 en Ucrania. Yo creo que uno de los problemas actuales de Ucrania es que el país se está convirtiendo en un centro mundial de una especie de internacional fascista, porque todos los grupos de ultraderecha, los grupos armados, yo creo que esperamos que lleguen, o quizás ya llegaron también los paramilitares colombianos, o sea, todos los grupos políticos delincuenciales del mundo ahora son bienvenidos a Ucrania. Y está clarísimo que eso no es una amenaza solo para Ucrania o para Rusia, sino por lo menos para toda Europa. Los métodos de tortura de los prisioneros rusos, vimos muchos videos horrendos, torturas, fusilamiento, amenazas, los modos operandi de ellos nos recuerdan mucho a los terroristas islamistas de ISIS. Y nosotros sabemos cómo usaron los Estados Unidos y la OTAN los grupos terroristas islámicos para defender sus intereses en Medio Oriente. Lo mismo parece que se está haciendo con los movimientos neonazis, con la ultraderecha en Europa, que están jugando el mismo rol, están bajo control de los servicios de inteligencia, servicios secretos de las grandes potencias occidentales. ¿Pero cómo va la operación especial militar?
La ciudad portuaria de Mariupol es un territorio con una estratégica salida al Mar Azov y representa uno de los objetivos más valiosos de la operación militar especial de Rusia. El comando central del neonazi Batallón Azov estaba situado en este territorio por una razón. Desde allí sentían que podían controlar la actividad de las repúblicas autoproclamadas independientes de Donetsk y Lugansk. El pasado 21 de abril, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la liberación total de la ciudad ucraniana de Mariupol es un hecho y que dicho territorio se encuentra bajo control militar ruso. Expertos estiman que el control total de este importante territorio por parte de las tropas rusas sería un punto de inflexión en este conflicto. Desde la llegada de las fuerzas rusas a Mariupol a comienzos de marzo, Moscú ha pedido en varias ocasiones a las fuerzas ucranianas que depongan las armas, como una medida más humanitaria de ponerle fin a estos combates. El pasado 19 de abril, Rusia anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar a las fuerzas ucranianas y las milicias neonazis que estaban dispuestos a rendirse y que mantienen un asediado control sobre la metalúrgica de Azovstal. El jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa ruso, Mikhail Mizintsev, ha enfatizado que todos los que se rindan se les garantiza la conservación de la vida. Según Mizintsev, 3 convoyes humanitarios formados por 30 micros y vehículos para transportar a las personas, más 10 ambulancias fueron enviados a la acería, donde se desplegaron centros de alojamiento temporal con alimentos y ayuda médica para recibir a los rendidos. Si tales señales se encuentran en cualquier parte de la planta metalúrgica de Azovstal, las Fuerzas Armadas de Rusia y las unidades militares de la República Popular de Donetsk detendrán inmediatamente cualquier hostilidad. Asimismo, proporcionarán una salida segura a puntos de reunión de los corredores humanitarios. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró el pasado 21 de abril que al inicio del asedio a la ciudad de Mariupol, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros superaban los 8.100 combatientes. De este número, unos 4.000 fueron neutralizados y 1.478 se rindieron, mientras que más de 2.000 permanecieron atrincherados en la acería de Azovstal. El ministro denunció que, para ofrecer resistencia al avance ruso, los llamados nacionalistas reunían a civiles en pisos intermedios y sótanos de edificios para convertirlos en escudos humanos. El mandatario ruso, Vladimir Putin, canceló la orden de asaltar el complejo metalúrgico de Azovstal, con el objetivo de salvar vidas de los nacionalistas y mercenarios que se encuentran dentro de esta zona industrial. De los más de 1.000 soldados de la Brigada de Marines de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se rindieron en Mariupol, se encontraba el mercenario británico Aiden Naslim, que forma parte de la división ucraniana desde el año 2018. Alim relata que varios de los civiles que fueron detenidos fueron supuestamente ejecutados por los militares ucranianos. Estas ejecuciones se hacían, según el relato del mercenario británico, por sospechas de supuesto espionaje para las tropas rusas por parte de la población civil, y contrasta un poco con la narrativa hegemónica altamente difundida por Occidente, en las que acusan a las tropas militares rusas de asesinatos de civiles. I'd seen 2 civilians that were captured by Ukrainian forces, allegedly for spying for Russian forces. During this encounter, I was on guard duty and saw the civilians hogtied and blindfolded by a battalion intelligence group. They brought them down into the bunker and placed them into a room. After that, I'd never seen them. Они обстреляли все наши дома, депо, работу, все. И вот эту больницу, где мы все прятались, мы видели, как эти танки они что-то тут обитают, стреляют отсюда, чтобы вызывать огонь на сюда. А потом видят, что ничего не получается, и начали тупо обстреливать эту больницу. Это Украина обстреляла больницу, все это выйдут и скажут. Кто останется в живых, они все подтвердят, что это ДНРовцы или русские, не знаю, как мы поняли, что это наши. Как-то легче стало, уже не так стало страшно, хоть они и стреляют, продолжают стрелять, но мы все равно не такое волнение у нас нет. Я просто без матов, понимаете?
и никакой гуманитарки ни хера не было. Вот так вот. Люди выживают, гнилую картошку едят. Это в 21 веке, когда у нас WhatsApp и камеры. Вот так вот. Чтоб Зеленский тут был с детьми. Пускай он будет там у себя сидеть, и он вот это, перемирие заключал. Никакого нахрен перемирия не было. Он трупы, вон на лавочках, я тут с первого дня езжу. Вот этот труп 3 недели уже лежит, 4-й, вон где машины. Recientemente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar de $800 millones, que no es tal ayuda, eso lo tiene que pagar Ucrania y es un préstamo que aprobó Joe Biden. No obstante, funcionarios estadounidenses citados en medios de comunicación declararon su preocupación por el hecho de que algunas de esas armas puedan terminar en manos de otros militares y milicias que Washington no tiene intención de armar. Tal y como sucedió en la intervención tercerizada de Siria, Estados Unidos pues está lavándose las manos de su responsabilidad por el armamento que llega a manos de grupos extremistas ucranianos. En un futuro, como el Daesh o Al-Qaeda en Siria, estas organizaciones neonazis podrían representar un peligro a la seguridad en la región. Y por otro lado, se ha determinado que las armas que están llegando a Ucrania las están vendiendo en África. Ucrania no tiene ninguna soberanía. El occidente está llenando ahora Ucrania con las armas más modernas para desangrar el país, para luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, porque el objetivo ni siquiera es Rusia. El objetivo de los Estados Unidos es la China. Por eso el plan es usando Ucrania, la carne de cañón ucraniana, la sangre ucraniana. Hay que destruir Rusia primero para llegar a las fronteras del norte de la China y seguir su guerra por el control sobre todo el mundo. Se habla mucho de solidaridad con Ucrania, de ayuda a Ucrania, pero la principal solidaridad, entre comillas, es el envío de las armas. Ahora llegan como 2 aviones diarios con los armamentos más modernos de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Europa a Ucrania, justamente para desangrar Ucrania y para desangrar a Rusia. O sea, en vez de otro tipo de ayuda que realmente necesita el pueblo ucraniano ahora, en vez de los médicos, en vez de la ayuda humanitaria, la comida para muchos refugiados, porque hay como 5 millones de refugiados de Ucrania, lo único que está enviando en abundancia el occidente al país son las armas. Según el investigador del mundo árabe Qassem Essendine, en todos los crímenes que Estados Unidos comete contra la humanidad, su llamado mundo libre permite lo prohibido. La Operación Gladio es otro capítulo más de la ignominiosa historia de violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN. Que una potencia militar financie y arme secretamente a organizaciones extremistas con el fin de llevar a cabo atentados terroristas debería ser motivo de revuelo en la Corte Penal Internacional. No obstante, no ha habido juicio ni acusados por estas operaciones de agresiones clandestinas. Estados Unidos y sus aliados siguen demostrando en el transcurrir de la historia que la atrocidad y la barbarie no son condenables a su juicio, sino una herramienta más en la consecución de sus intereses y objetivos. Una guerra del bien sobre el mal está liderando Rusia y muchos países apoyan, algunos en silencio, otros acompañando a desnudar el doble rasero de Washington. Pusimos el punto en la I.